Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. El día de hoy hablaremos de cambio climático, un problema que vivimos hoy en forma de olas de calor y sequías, pero que mañana viviremos como un clima aún más extremo, que causará desplazamientos humanos, pérdidas económicas, aparición de enfermedades y, por lo tanto, será una amenaza latente para las personas más vulnerables. Hoy nos acompaña el maestro Pablo Montaño, coordinador de la organización Conexiones Climáticas y productor de la serie de documentales El Tema. Pablo es maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad del Colegio de Londres. Pablo, como quisiera empezar es, ¿dónde estamos hoy en día en la crisis climática? No todos en México vivimos estos días de calor brutal, todos los días se rompe el récord de temperatura, parece. Si ves los mapas satelitales, todo está rojo, ya tiranle a morado. Digamos, el clima extremo parece que se vuelve una realidad cotidiana. Pero ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad hoy en día? La realidad es que ya estamos bien adentro de la crisis climática, ¿no? O sea, cuando escuchamos que hay alguien que está hablando de crisis climática como algo a atender en el futuro, algo que se viene, una amenaza que está en el horizonte, pues es alguien que no está viendo la realidad. La realidad es que el clima del planeta ya cambió. Ya provocamos un cambio considerable en el clima con respecto a lo que hace 2 o 3 generaciones vivieron. Es decir, lo que tu abuela y tu abuelo vivieron, tus abuelos vivieron, ya es distinto a lo que tú vas a vivir, ¿no? En este momento. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque ya incrementamos el clima del planeta. También cuando alguien diga hay que evitar la crisis climática, está mal formulada ese enunciado, porque ya provocaste un cambio climático. Ya provocaste que el clima cambió hasta el momento en 1.2 grados con respecto a la era preindustrial, es decir, finales de 1800. El clima que existía en 1880 en comparación con el que tenemos ahora ya es 1.2 grados más caliente. Hay quienes ya lo ponen incluso en 1.3 grados más caliente. ¿Qué significa eso? Más allá de que antes Guadalajara estaba a 25 grados y ahora está a 26.2, o la Ciudad de México estaba, no sé, a 24 y ahora está a 25. No, eso no es exactamente lo que pasa, porque en realidad hay variaciones de la temperatura del planeta distinto, ¿no? Se calientan, por ejemplo, mucho más rápido los polos. Los polos han estado experimentando incrementos de temperatura de 3 y 5 grados con respecto a lo que solían tener en sus promedios. Y esto naturalmente no solamente implica más calor, es donde más lo sentimos, o donde nos damos cuenta que pues esto que nos platicaron de calentamiento global debe ser esto que estoy sintiendo. Pero en realidad hay una serie de fenómenos que se desatan a partir de este cambio del clima. Absolutamente todo está regulado por el clima. Un ejemplo que yo siempre pongo es como pensar mejor la temperatura corporal. Si yo te dijera ahorita que yo tengo 38.2 grados de temperatura, tú no solo dirías, tiene la frente un poco más caliente que yo. No, sabrías que me siento mal, que estoy mareado, que muy probablemente no tengo fuerzas, que no puedo conducir, que no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Igual no tengo apetito. Eso es lo que te pasa cuando tienes 38 grados de fiebre, ¿no? Y lo mismo le está pasando a nuestro planeta. Tiene más de 38 grados de fiebre, por ponerlo así, y esto implica que estamos viendo cambios en los patrones de lluvias, estamos viendo cambios fuertes en la fuerza e intensidad y repetición, por ejemplo, de fenómenos como los huracanes. Hay ya un fenómeno de derretimiento del hielo en los polos que está provocando el incremento del nivel del mar. Además, el agua, cuando está a más calor, a más temperatura, el agua ocupa más espacio, también se expande, ¿no? Entonces, naturalmente esto tiene repercusiones importantísimas en las costas, y México particularmente ya está viviendo todo este buffet de impactos, ¿no? O sea, las temporadas de incendios que estamos viviendo, como en distintas regiones del país estamos viendo estos incendios incontrolables. Bueno, eso es una repercusión y es parte de esta acumulación de impactos, ¿no? Llueve menos, está más seco, hace más calor, está todavía más seco, y encima tienes un chispazo, o encima tienes que las ciudades están ocupando cada vez más terreno y están más pegadas a los bosques. Se provocan estos incendios, ¿no? Que se salen de control. Son efectos acumulativos en muchos casos. También en México hay algunas zonas costeras que ya están experimentando la erosión costera o el incremento del nivel del mar al grado de tener que verse en la necesidad de ser reubicadas, como es el caso de el bosque Tabasco. En fin, México ya está bien adentro de la crisis climática. Empezaría por ahí, Diego.
no es un tema futuro. Y luego es interesante porque mucha de la discusión de qué tenemos que evitar en la crisis climática, el consenso internacional lo ha fijado de manera un tanto arbitraria. Como les decía, hemos incrementado 1.2 grados la temperatura del planeta, hay que evitar no llegar a los 1.5 grados, es lo que han repetido, porque dicen que es el umbral seguro. Pero si tú le preguntas a Acapulco que 1.2 grados es un umbral muy seguro, ¿no? Dado que todavía ni siquiera es el 1.5, te van a decir, oye, bastante inseguro, ¿no? O si se lo preguntas de nuevo a Tabasco o a Monterrey, en que tuvieron hace 2 años, se aventaron 3-4 meses sin agua. La realidad es que ya estamos en un escenario donde debemos de considerar bastante inseguro, bastante peligroso el terreno que estamos caminando. Y desgraciadamente es que no estamos perfilándonos para incrementar únicamente 1.5 grados. Estamos perfilándonos para incrementar. De hecho, si cumpliéramos con nuestras metas o con los programas de gobierno que tenemos actuales, estaríamos hablando de incrementos de 3.5 grados. Y a 3 o 3.5 grados no es cómo me adapto, es de qué tamaño me pongo la sombrilla para evitar el calor, es a dónde te vas a ir, porque nuestro país por lo menos no es un país viable a esos incrementos de temperatura. Bueno, ahora justo que ya nos diste el escenario de terror en el que vivimos actualmente, ¿no? Quisiera preguntarte, digamos, ¿México está haciendo o no está haciendo cosas al respecto, ¿no? Tenemos ciertas regulaciones que no cumplimos necesariamente, tenemos ciertas metas, por ejemplo, en términos de transición energética, ¿no? Que firmamos en el Acuerdo de París y que luego hemos ratificado en los siguientes COPs para descarbonificar la matriz energética y pasar de, no sé, como a 40% de renovables por ahí de 2035 para 2040, etcétera. Tenemos muchas cosas que en el papel se ven como que estamos haciendo cosas, ¿no? Pero en los hechos o no tienen presupuesto, claro, o no hemos hecho nada realmente aún. Hay muy poco dinero puesto en temas de adaptación y de mitigación. Hay muy poco dinero puesto justo en los temas de riesgos y desastres naturales, todas las cosas que vienen acompañadas con efectos secundarios, ¿no? ¿Tú dónde ves a México en su actuar, digamos, en su movilización respecto a la crisis de hoy? Antes de este sexenio, ¿no? Hace 6 años, teníamos metas insuficientes. Esa era como la categoría que nos ponía hay una organización que se dedica a evaluar las metas y los compromisos. Cada país, cuando firmó el Acuerdo de París, nada más para dar contexto, ¿no? Este acuerdo ese acuerdo es por el cual se busca limitar el impacto climático en el planeta. 195 países lo firmaron y cada uno de estos países tiene que entregarle tiene que publicar y ratificar su compromiso nacional determinado, es decir, con cuánto voy a contribuir yo de lo que me toca a mí como país para enfrentar esta crisis. Y México tenía una meta ya insuficiente. Las metas de México para evitar el calentamiento más allá del 1.5 grados era insuficiente. La nueva meta que se puso y las nuevas políticas que están en marcha nos ponen como críticamente insuficientes para enfrentar el clima. Entonces, bueno, en tema de promesas estamos fatal. Y como todos sabemos ahí ahorita en época electoral, prometer no empobrece, ¿no? Entonces, pues si hasta las promesas están flacas, no te quiero decir cómo están las acciones, ¿no? Y ahorita mencionabas tú el presupuesto que será mitigación o adaptación. En realidad sí tenemos un presupuesto, tendría que ser mucho mayor. Pero lo más grave aún es que ese presupuesto ahorita, como está estructurado, que son en el presupuesto de la Federación, en el anexo 15 y anexo 16, donde viene el presupuesto para mitigación y adaptación a la crisis climática, se está utilizando una gran parte de ese presupuesto para la construcción de gasoducto por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es gravísimo, número uno, porque es combustibles fósiles, el gas natural, como le llamamos, ¿no? Como le llaman muchos, en realidad es gas fósil. El de natural tiene lo mismo que el carbono o el petróleo. Es un gas de efecto invernadero, es metano, y cuando lo quemas libera CO2. Entonces estás acumulando más crisis climática. Es no solamente absurdo, sino insultante que se use el presupuesto de cambio climático para provocar más cambio climático. Otra parte importante se ha estado utilizando en esta administración para el Tren Maya, que evaluado el Tren Maya como un proyecto de infraestructura o, pues sí, de política de desarrollo, ahí puede haber una conversación muy crítica, pero desde una cuestión climática no tiene ningún sentido que se le esté figurando como un proyecto de adaptación al cambio climático a un tren de pasajeros y de carga, ¿no? O sea, no tiene sentido. Sí, además de los costos ambientales que él mismo acarrea, ¿no? Lo que hemos visto. Exacto, sin entrar en eso. ¿No? Sin entrar en el hecho de que en realidad va a vulnerar la reserva de agua de la península, los más de cuántos millones de árboles han dicho, que son como 8 millones de árboles que se han talado, la fragmentación del macizo de selva más grande del continente después del Amazonas, en fin. O sea, ya no entremos en detalles, pero es en todo caso un acelerador de la crisis climática, porque además, ojalá el único problema fueran las franjas del tren y de las vías. El gran problema es que este proyecto de reconfiguración del capital en la península
va a provocar más proyectos de deforestación, de acaparamiento de tierras, de demanda de agua, para industria, para granjas, para siembras. Eso es lo que es realmente grave de este proyecto. Todo ese tipo de proyectos de transporte, particularmente los ferrocarriles, normalmente están asociados a urbanización, ¿no? O sea, normalmente desarrollan, pues por donde pasan, hacen que las ciudades crezcan, los pueblitos crezcan, etcétera. Entonces, claro. Y además, brincando un poco de tema, pero conectándolo con lo que está pasando en la península, todas estas crisis y toda la forma en la que no estamos eligiendo manejarlo bien, además va a repercutir en otros temas, ¿no? En temas de salud, en temas de desigualdad. Tiene varios impactos sociales más allá del puro impacto climático, que también es de desplazamiento de esas poblaciones, empobrecimiento por las pérdidas en las cosechas, etcétera. La presión migratoria que podemos observar, ¿no? Justo de gente desplazada por el clima que se va moviendo. Todo eso además va a pasar por ahí. Sí, claro. De hecho, hay varios académicos y estudiosos y organizaciones que denuncian que justo el Tren Maya se perfila como una especie de premuro fronterizo. Es una forma de atrapar el flujo migratorio que viene de Centroamérica hacia Estados Unidos en la forma de, bueno, hay una barrera física que va a estar nueva ahí, que es el propio tren, ¿no? En manos de la Sedena, del ejército. Y encima todo lo que se va a provocar en términos de negocio, de industrias, de maquiladoras, de desarrollos de agroindustria, pues va a ser una forma de ser una red para atrapar ese flujo migratorio, ¿no? Con mano de obra barata. Y un segundo espacio, digamos, de freno es el transísmico, que ese sí es una franja perfecta, cortando de lado a lado el país, ¿no? Sí. Entonces, conviertes estas estructuras, estos proyectos en una especie de paliativos a un síntoma de la crisis climática, porque no atiendes la crisis climática, no atiendes las razones de que provocan esos desplazamientos y esa migración, sino que simplemente pones frenos a ella, en este caso a partir de condiciones laborales seguramente precarias, seguramente pues no para el bienestar de las personas que van a estar migrando, sino para el aprovechamiento de esos productos que van a estar manufacturando, ¿no? En nuestro país ahora. Y ahora me gustaría un poco como vernos de este contexto terrible en el que estamos y pensar en dos cosas. Para que nos sigan escuchando. Exactamente, para que no decidan suicidarse antes de que acabe el podcast. Pero quisiera que discutiéramos dos escenarios. Uno es, digamos que no hacemos nada en los siguientes 6 años y llegamos a la década del 2030 con la misma inercia, ¿no? En los 2030 las cosas siguen deteriorando. ¿Qué cosas sabemos que podríamos esperar de los impactos climáticos? Por un lado, y digamos, la otra parte, digamos que sí, ¿qué cosas sí podríamos hacer desde ahora para evitarnos esos sufrimientos de la siguiente década, digamos, ¿no? O del empeoramiento de esta crisis, ¿no? ¿Hasta qué punto sería viable, ¿no? Si quieres, empecemos con el que quieras, con el optimista o con el pesimista, tú escoge. Si seguimos con esta trayectoria que tenemos ahorita, el 2030, no sé si llegamos hasta el 2030, pero te garantizo estallido social. Hay un punto donde la gente tiene que reaccionar sí o sí, porque ya se ve atravesada en sus posibilidades de subsistencia, ¿no? O sea, en el momento en el que ya no es que si quiero o si tengo ganas o no de organizarme, es que no tengo agua, ¿no? Y es que sin agua ya está, pues la gente va a movilizarse sí o sí. Yo creo que también el tema de las olas de calor, las enfermedades que se van a provocar, estamos cocinando la tormenta perfecta para el tema hídrico en nuestro país. Yo veo con pánico, francamente, ¿no? O sea, el entusiasmo con el que se habla y se discute, por ejemplo, el fenómeno del nearshoring, ¿no? Así como es la oportunidad de oro para México. A ver, espérense, volvemos un montón de qué me están hablando, porque traer, como lo presume, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, una industria al día, 1000 industrias en sus primeros 3 años de gobierno, no es necesariamente una gran noticia. ¿Por qué? Porque esas industrias requieren de un montón de recursos, particularmente agua y energía, para operar, para funcionar, en un estado que ya tiene un estrés hídrico importante, que ya vive procesos importantísimos de acaparamiento de agua, y que no estamos haciendo lo suficiente para mitigar la crisis climática, ni México ni el resto de las naciones. Entonces, ¿qué estamos provocando ahí? Pues estamos provocando una situación donde más industrias van a querer acaparar más agua en un país que cada vez va a tener menos garantía de disponibilidad de agua. Veamos lo que está ocurriendo ahora en la Ciudad de México, y eventualmente pues estos dos factores que estás propiciando van a acabar provocando estallidos sociales, ¿no? Van a acabar provocando situaciones que van a obligar a la población a organizarse. Ya lo vimos en alguna medida que pasó en la zona de Puebla, con estas comunidades en la región de los volcanes que llegan a tomar la fábrica de la Bonafont. ¿Llegaron por qué? Porque se les acabó el agua en sus pozos artesanales. Ellos
Son comunidades que dependen de los pozos artesanales que tiene cada quien en su casa, y en el momento en que se secaron es, pues que no tengo de otra, puedo aguantar quizá 2-3 días a pipas, pero se acabó, vamos, y toman la planta de la Bonafont. Yo creo que vamos a ver mucho más de eso, lo que a su vez va a provocar inestabilidad económica, lo que a su vez va a provocar situaciones de crisis, de violencia del Estado contra las poblaciones. O sea, estamos desperdiciando los últimos márgenes de maniobra que tenemos. Eso es lo más grave. En tema de agua, en tema de energía, estamos creando una dependencia tremenda para todo lo que se habla de soberanía energética. Estamos creando una dependencia brutal de Estados Unidos. La infraestructura que hoy se está construyendo de energía es principalmente gas. Y contrario a lo que nos suena o nos hacen creer desde la narrativa oficialista, el 90% del gas que llega a México viene de Estados Unidos. El 90% del gas que consumimos, exceptuando lo que se gasta en Pemex, ese 90% viene de Estados Unidos. De Texas, así es. Entonces, de Texas, aparte es gas extraído con fracking. Estados Unidos, en el momento que tenga mejores intereses para su gas, ya sea una necesidad de satisfacer primero el mercado interno, o bien que encuentre nuevos mercados, como los que está propiciando construyendo estas plantas para exportarlo a Asia, no nos van a vender gas barato. Vamos a perder el sustento de energía que necesitamos para los empleos, para calentar nuestros hogares, para encender nuestros focos. Entonces es bien importante también reconocer que hoy no se está planeando para las necesidades de energía y de agua que ya tenemos y que vamos a tener en un futuro. Sí. Y ese desperdicio de años clave, de años de gracia, es súper importante. Pemex todavía podría ser redituable. No lo es. Ahorita Pemex, de hecho, nos cuesta. Es un hobby muy caro para el país Pemex, ¿no? O sea, así como, no sé qué hobby tengas, ¿no? Que si te gusta jugar squash o lo que sea. Esto es un hobby también, nada más sin el aspecto positivo del deporte. ¿Por qué? Porque en vez de aprovechar las ganancias que genera Pemex, que podría generar, se está usando para reinvertir dinero en Pemex, para más exploración, más explotación, para construcción de refinerías. Sobre todo, ¿qué es el problema en realidad de Pemex? Más que la exploración es donde se pierde muchísimo dinero en la refinación, que es donde las refinerías mexicanas son muy malas. Y que compraste una refinería vieja y que estás construyendo una nueva, que no te va a dar tampoco su año de vida útil, sus años de vida útil, ¿no? O sea, ¿por qué? A ver si no se hunde. Está en una situación... De entrada, su situación geográfica es súper mala. Tabasco es una planicie y buena parte de Tabasco está debajo del nivel del mar. Entonces, en la lotería climática, así, nombra un estado que tiene la peor repartición de cartas, Tabasco. Y ahí está la refinería, ¿no? Y segundo, las convenciones internacionales es que no hay vuelta de hoja. Están las empresas ahorita fósiles tratando de extraer lo más que pueden y quemar lo más que pueden y vender lo más que pueden, porque saben que si no es en 5 años, es en 10 años, o si no es en 15, qué mal, pero o sea, va a llegar una prohibición tajante porque no hay de otra. La crisis climática es alimentada en un 70% por los combustibles fósiles. Sí. Esta crisis ya está provocando estragos humanos enormes, no digamos naturales, que también son gigantescos, incuantificables. Entonces va a llegarse a desacelerar el modelo de producción y extracción de combustibles. Ya lo estamos viendo. Y es en lo que estamos invirtiendo. Por ejemplo, en Noruega, sí, Equinor, sí. La empresa petrolera de Noruega, ya desde hace de un par de años ya no va a extraer de nuevos pozos y ya está reconvirtiendo, o sea, más bien a productor de energía. Se redefinió como productor de energía en general, no solo de petróleo, porque está moviéndose a eólica, solar, a otro tipo de fuentes de energía, mientras termina de explotar lo que ya puede explotar, pero ya no va a explotar nuevos campos, ¿no? Exacto. O sea, y eso es una práctica que lo está haciendo Equinor, lo está haciendo BP, lo están haciendo muchas, digo, unas más en greenwashing que otra cosa, la mayoría son más una pintada de verde que realmente un cambio radical, pero ya están pensando en eso. Pemex no. Y ojo, que esto no es un argumento ideológico, no nada más es así que estaría padre la transición energética. No hacerlo pone en riesgo a los trabajadores de Pemex, a los pensionados de Pemex. No hacerlo pone en riesgo al país. Porque además una cosa muy importante que hay que decir, Diego, es que no tenemos petróleo. México hace rato que ya no es esa potencia petrolera que nos imaginamos en nuestras cabezas. El pico de petróleo mexicano lo cruzamos, es decir, el punto de mayor extracción y a partir del cual empiezas a extraer cada vez menos. Lo cruzamos en 2004, cuando Cantarell producía más de 2 millones de barriles diarios con Fox. Exacto. Después de 2004, cada año hemos estado produciendo cada vez menos petróleo. Lo único que han logrado con toda la inversión que se ha metido en Pemex en los últimos 6 años es lograr una planicie, una meseta. En términos energéticos estamos bajo una apuesta contra una carrera que no podemos ganar. El gran punto es que ya no hay petróleo en este país para volver a los niveles de producción que teníamos antes, mucho menos excederlos. O sea, esa lógica de que podríamos regresar a un milagro mexicano y que México podría llegar a ser autosuficiente en combustibles es imposible. Es geológicamente, además de que es climáticamente irresponsable, ¿no? Y peligroso, es geológicamente imposible. No hay con qué podamos hacer eso. Y es bien importante entenderlo. A lo que le tendrían que apostar, o sea, no que sea lo que tendrían que hacer, pero sí con
digamos, con lógica de negocios, lo que tendrían que apostarle más es al gas, ¿no? Que además queman, que es lo peor. Es una de las cosas que se desperdicia muchísimo en la producción en México, el gas asociado a la extracción. Cuando tú sacas petróleo, no es que tengas yacimientos de puro petróleo, viene conjunto. Y en México sí, como bien dices, el gas se ventea, es decir, que se libera de plano, ¿no? O se quema, en el mejor, aquí estoy haciendo comillas, mejor de los casos, ¿no? Con impactos, obviamente, en términos de emisiones. Es como si tuvieras, estos le llaman mecheros, y quien haya ido a una zona cercana a un sitio de extracción o refinación los habrá visto. Son estas flamas muy impresionantes, ¿no? Que están quemando constantemente. En fin, lo que se podría estar haciendo es planear una reestructuración de la demanda energética y de la provisión de energía de nuestro país. O sea, en estos tiempos, en estos momentos, estos años que tenemos, donde Pemex todavía puede representar ganancias o ingresos para el país, se debería aprovechar eso para montar la estructura de energía que nos permita satisfacer nuestras necesidades de aquí en adelante, no apostando a un modelo que provoca la crisis climática y para el cual pues no tienes las condiciones geológicas para triunfar en él. Y yo creo que es bien importante también decir, ya entrando en lo que se debería de hacer, es bien importante entender que los cambios no son nada más tecnológicos, no es una batalla de quién tiene razón en qué tecnología usar y ya, préndele a las renovables y apágale a las fósiles y ya está. No, hay una necesidad, una urgencia por entender que no podemos seguir creciendo económicamente como nos lo han planteado, como nos lo enseñaron en nuestra clase de economía en la prepa, como le gusta a muchos economistas todavía repetir y pregonar. ¿Por qué? Porque tenemos un planeta con recursos finitos y espacio limitados, ¿no? O sea, estamos limitados en cuanto al espacio, en cuanto a los recursos, y no podemos crecer infinitamente. Y pretender crecer también con renovables, pues es propiciar unos esquemas de extracción y de explotación de recursos similares, idénticos a los fósiles, sin el componente, digamos, de quema de combustibles, pero sí con minería a cielo abierto, sacrificio de territorios, el uso de agua y también combustibles fósiles, porque la minería no se hace con paneles solares. La minería se hace con diésel, se hace con combustibles fósiles. No hay un solo, esto lo dice Luca Ferrari, que es un geógrafo investigador de la UNAM, dice no hay ni un solo panel solar que se haya construido con energía renovable, ¿eh? O sea, todos los paneles solares que vemos se han utilizado combustibles fósiles para existir. Entonces, esto no quiere decir que las renovables no sean parte de la solución o parte de la alternativa. Sí tenemos que tenerlas, pero tenemos que tener también un nuevo esquema de para qué queremos la energía. Y eso es bien importante desatar esa conversación. Pero, por ejemplo, pensando en países como México, ¿no? O otros países en desarrollo, ¿no? Que tiene pues, problemas muy serios de pobreza, etcétera, que, digamos, podríamos pensar que la redistribución es una medida, ¿no? Pero aún así, y debería ser, claro, sobre todo en un país que tiene altos niveles de desigualdad como nosotros. Pero ¿es realmente suficiente, digamos, para atender esas necesidades? O sea, yo, por ejemplo, yo soy economista, yo soy de esos economistas que sí creen que pues, necesitamos crecer más, que no hay de otra, de hecho. Pero te lo pregunto como bien, o sea, no es una crítica, sino es como realmente hasta qué punto podemos hacer compatible que todavía tenemos que alcanzar cierto nivel de desarrollo, digamos, con el hecho de que no debemos como abusar de él, ¿no? Claro, tú tocaste el tema ideal, que es el tema de la redistribución. Si no planteamos el esquema desde la redistribución, estamos jugando a la idea de que últimamente es de tal tamaño el crecimiento que se desparrama, ¿no? La copa desbordante que no pasa, ¿no? El sistema es muy bueno, el capitalismo es muy bueno para acaparar recursos. Veamos Estados Unidos, es la nación más rica del mundo, ¿no? Y tienen índices de pobreza creciendo, tienen situaciones de falta de acceso a derechos básicos esenciales como es la vivienda, la salud. ¿Por qué? Pues porque el modelo ha sido muy efectivo para acaparar los recursos. O sea, son la nación más rica del mundo con estos digamos, contrastes de desigualdad y de pobreza. Entonces, en efecto, hay países que todavía necesitarían crecer su economía para poder satisfacer las necesidades de su población, sin duda, ¿no? Y eso es un debate muy importante entre norte y sur global, ¿no? El sur global todavía en algunos casos, y hay que analizarlo caso por caso, ¿no? Si es que tiene que crecer y cómo, ¿no? Pero crecer simplemente a ciegas, esperando que ese crecimiento desordenado últimamente implique una distribución, una mejora de calidad de vida, porque sí, es como un poco, sí, un sinsentido, ¿no? Que es la trayectoria que ha seguido. Crezcamos, como sea, de lo que sea, y luego ojalá eso implique que la gente tenga acceso a salud, ¿no? Ojalá que eso implique que la gente tenga
mejores condiciones de educación, ¿no? Sin embargo, y en el tema de la pobreza energética, que es una de las banderas más pregonadas para crecer la oferta de energía vía combustibles fósiles, dicen es que, oye, en México tenemos un 60% de la población con algún tipo de carencia energética y alrededor de un 10% sin energía, tenemos que crecer. Pero la nueva planta solar, el campo solar que están poniendo en Sonora, no es para prender los focos de los sonorenses. Son procesos de energía para la industria. Las eólicas que se han instalado y que se están instalando en el Istmo no es para satisfacer las enormes carencias que existen en esa región de Oaxaca y Veracruz, es para la industria. Entonces, es bien importante la discusión tanto del crecimiento económico como de la provisión de energía, preguntando, a ver, ¿para quién va a ser esa energía? ¿Crecimiento de qué y para qué? Sí, de acuerdo. Y no tengo el dato para no abrir una conversación en la que no estoy, digamos, preparado con el cuánto tendríamos que crecer, ¿no? En términos de México. Pero crezcamos porque mágicamente todo se va a acomodar para que nos resuelva las necesidades. De eso sí estoy convencido de que no es una realidad. Y a nivel global tenemos que romper el paradigma, porque hoy nuestra economía tendría que crecer a nivel global 3% más o menos, ¿no? Cada año. Es lo que tendríamos que estar más o menos creciendo en la economía del mundo. Implica insertarle a la economía global una economía del tamaño del Reino Unido cada año, ¿no? Entonces, sacar los recursos, porque además una de las discusiones que se han extendido es el famoso desemparejamiento, el decoupling, ¿no? de las emisiones con respecto al crecimiento económico. No se ha logrado, incluso en la era de la digitalización, donde tenemos estas enormes esperanzas puestas, ¿no? en que mi trabajo es digital, no sé cómo lo sea el tuyo, ¿no? Pero sí, yo estoy todo el tiempo en la pantalla, no es que voy a la fábrica, extraigo algo y lo convierto en algo más, sino que estoy aquí enchufado a una pantalla todo el día. En principio pareciera que yo no contamino, pero la energía sale de algún lado. Era exactamente, ¿no? O sea, el costo energético que tienen ahora los servidores que sustentan nuestra actividad digital es inmenso. Hoy Querétaro tiene problemas de provisión de agua y empieza a haber problemas de escasez de agua por los servidores de inteligencia artificial que se han instalado en esa región. Para enfriarlos, exactamente. Y precisamente hablando de enfriamiento, uno de los problemas de los conflictos que se han desatado en años recientes, en 2020, 2021, en Noruega, donde han tenido que demandar a las empresas que están instalando parques eólicos, las comunidades indígenas Sami de esas zonas. Sí. Tú dirías, oye, no la frieguen, ¿no? Se está yendo contra las renovables, la solución. Lo mismo pasa en Suecia, en el norte de Suecia, con la minería. Ahora que descubrieron litio en una ciudad que se llama Kiruna, en Suecia, y los Samis, pues es donde habitan. Ajá. Claro. Y tú dijeras, oye, no friegues, es la transición energética, es lo que tenemos que hacer. Cuando, bueno, número uno, estos parques eólicos, como le llaman, ¿no? Estas turbinas, lo que van a hacer es tienen que afectar la orografía en la cual circulan las comunidades de pastoreo seminómadas de los Sami, acaban con la provisión de pastos, los renos, exactamente para sus renos de pastoreo, y lo que acaba ocurriendo es que, bueno, tienen que cambiar su modo de vida, que siempre ha sido autónomo e independiente, porque pueden ir pastoreando por donde ellos quieren, ahora tienen que comprar comida para sus renos, en fin, rompen un montón de dinámicas que ya existían. Y cuando preguntas, bueno, ¿y para quién es la energía? Para servidores de principalmente Google y Facebook que se quieren instalar en esas zonas porque es más frío, entonces gastas menos energía en enfriarlos, pero la energía no es para prender los focos de los noruegos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que poner una fuerte lupa encima de la premisa del crecimiento económico y establecer el para qué va a ser ese crecimiento y quién tiene que decrecer su economía y quién tiene todavía un margen de crecimiento, pero todo esto atravesado por una urgente conversación de redistribución. Nos sale muy caro tener multimillonarios, ¿no? O sea, yo sé que la gente luego cuando escucha hablar de cambio climático dice, vienen por mi hamburguesa, cabrón, y sí, no sé, y por mi Honda Civic, cabrón, ¿no? Que lo tengo aquí, que tanto trabajo me costó. Tranquilos, no. Lo que nos sale muy caro es tener multimillonarios que Taylor Swift dando vueltas. Taylor Swift nos sale carísima Taylor Swift dando vueltas. Un año de vuelos de Taylor Swift, es una estadística para los Estados Unidos, quizá no aplique para ti, para mí, pero un año de vuelos de Taylor Swift equivale a lo que tú o yo consumiríamos o emitiríamos en dióxido de carbono durante 1000 años. Un año de Taylor Swift son 1000 años nuestros. Ese es el nivel de desigualdad que estamos sosteniendo. Y esa es una sola artista que aparte está puesta en el ojo del huracán por la cantidad de vuelos hay que sumar a Beyoncé y a todas las otras.
Ajá, y no tiene empacho en tomar vuelos de 20 minutos de esta Taylor Swift, ¿no? O sea, pero si a esto le sumamos otros muchos multimillonarios que además tienen casas, que tienen helicópteros, claro, que tienen unos gustos rarísimos, que comen de cierta forma, o sea, que les gusta comprar, que les gusta todas esas locuras, ¿no? Son sumamente consumidores. Es una lógica energívora porque también consumen muchísima energía y muchísimos recursos. O sea, este es un dato, ¿no? El 10% de la población más rica emite el 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Justo, hay un trabajo de Lucas Chancel y la gente del World Equality Lab ahí con Piketty y compañía que justo estiman algo parecido. No sé si es exactamente el mismo dato, pero es algo muy parecido. Ajá. Sí. Y el 1% de la población más rica, o sea, estamos hablando del 1%, alrededor de 80 millones de personas de este planeta, emiten lo mismo que el 50% más pobre. No tiene sentido. O sea, no tenemos por qué tolerar y pensar que esto es un modelo justo. No es que trabajen mucho más que nosotros, no es que se lo merezcan, no es que sean mucho más listos que nosotros. Es un modelo desigual, es un modelo que premia y reproduce la desigualdad. Y justo aprovechando ese tema, yo quisiera, para ir cerrando, hacerte dos preguntas. Una es estrictamente política y la otra es sobre las medidas, ¿no? Digamos, ¿hoy qué tendría que hacer México? Hoy México tendría que, número uno, es que es bien difícil empezar a plantear las soluciones sin un reconocimiento del problema en el que se está. Sí, claro. O sea, tendría que reconocer que está grave la situación. Tenemos un problema muy grave. El 80% del territorio nacional está en algún grado de sequía. Eso no es poco. Es un problema bastante gordo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el nivel del impacto de la crisis climática, el nivel de dificultades a las que ya nos está construyendo esta crisis, porque ahorita que hablabas de crecimiento económico, tienes que reconfigurar tu modelo de industrial, tu modelo económico, porque no puedes seguir haciendo lo que te trajo esta crisis, porque nada más va a provocarte más crisis. O sea, pretender apostar por el modelo de maquilas, por ejemplo, ¿no? Que demanda un montón de recursos, que demanda un montón de energía, te mete en un enorme problema. Entonces tenemos que empezar por reconocer el problema que hay, y de ahí no hay política climática posible sin una redistribución y sin una reforma fiscal progresiva como se ha pedido y se ha exigido, y ya es inaplazable. ¿Por qué? Porque tendremos todavía más tiempo de este pequeño grupo élite acaparando recursos y además controlando, porque al final este dinero es poder. Claro. Entonces pues, siguen controlando la situación y previniendo captura política de las instituciones, ¿no? Entonces necesitamos romper con esa lógica de desigualdad y acto seguido tenemos que replantear cómo podemos recuperar ciertas vocaciones de nuestros territorios que funcionan y que tienen características que permiten sostener la vida, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, la protección de los cuerpos de agua, ¿no? O sea, tendríamos que estar teniendo una política súper clara, súper agresiva o súper incisiva, por no poner un término negativo, súper incisiva en cómo podemos proteger los cuerpos de agua, los ríos, los lagos de este país, que son, y el agua subterránea sobre todo, que es nuestra fuente de agua. Se acaba esa y se acabó, y se acaban regiones, ¿no? O sea, hay muchas regiones, sobre todo en el norte de México, que si se acaban el agua subterránea que tienen, vámonos, ¿no? O sea, levantemos las chivas y fuga, porque se rompe, no hay un ciclo de recarga, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica de atención extrema o de extremo cuidado a la provisión de agua es esencial, y no es como para asustar a la población nada más, es para cuidar a la población. ¿Dónde está el acaparamiento de agua? ¿Por qué se permite una cervecera arriba de un río en una región tan desértica como Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Yo soy de allá. ¿Por qué carambas se estaba planteando, afortunadamente no se hizo, ¿no? Pero Constellation Brands, esta empresa de cervezas que se iba a poner también en Mexicali, no friegues, sí. en el río Colorado. Es verdaderamente absurdo. Vean dónde todas están las embotelladoras de refrescos que hay en Coahuila, en Nuevo León. Exactamente, y están puestas en la frontera porque no son tus chelas, no son tus refrescos, se cruzan la frontera y se van. Ahora la conversación, ahora que estamos hablando del Tren Maya, ¿no? Tenemos la fábrica de cerveza que se quiere poner también en regiones donde sí hay agua. Entonces hay que replantear la conversación del agua en torno a ver, sí hay agua, sí podemos, sí nos puede sostener la vida, pero vamos poniendo primero la vida, no los negocios, no los intereses de las transnacionales. Y ese cambio tiene que ser muy, muy fuerte, muy claro. Eso tendría que empezar a hacer. 2, tendremos que empezar a plantear un esquema de justicia climática donde se reparen a las víctimas que han sido ya víctimas de este modelo en este país. Estoy hablando de las comunidades desplazadas, de las comunidades afectadas por el modelo fósil, ¿no? O sea, hay muchas comunidades que han respirado el combustorio, que han respirado los impactos de la refinación o de la extracción de petróleo y gas. Hay que reparar a esas familias y a esa gente y a los trabajadores de la industria fósil de Pemex sobre todo, ¿no? O sea, porque planteando cómo protegemos a estas personas que son las primeras que se van a quedar sin trabajo
en un esquema de transición. Porque si se plantea desde el privilegio y la lógica de que lleguen las privadas y que le partan la madre al modelo industrial, al modelo fósil, pues vas a replicar ciclos de injusticia y de desigualdad donde quienes van a pagar los platos rotos van a ser ahora los trabajadores y los pensionados de Pemex, ¿no? Entonces, es un esfuerzo a nivel Estado donde la política climática tiene que ser transversal. Yo sé que es un lugar común, pero se tiene que pensar cada política de desarrollo, de educación, de energía, de salud, desde una lógica del nuevo paradigma climático que vivimos. Y yo sé que luego suena así como muy ambicioso, porque es tu tema, ¿no? Quieres que todo se trate del clima. No, carnal, es que nada se escapa del clima. O sea, desafortunadamente, vivimos en el planeta Tierra. Hablamos de esto, exactamente. Afortunadamente, para los que hablamos de esto, es que no tienes de otra, ¿no? O sea, puedes negarlo, pero te va a pegar en la nariz. Entonces, yo iría por ahí. Y además quiero, nada más como porque sé que he sido sumamente deprimente en la conversación de hoy. Nada más quiero. Es el tópico de este podcast. Ser deprimente. Quiero enfatizar que esa conversación de la reconversión puede ser sumamente apasionante. Cuando ya ponemos sobre la mesa cómo vamos a ser una ciudad más justa, cómo vamos a redistribuir mejor no solamente el dinero, sino el agua, el acceso a las playas, el acceso a los lugares naturales. ¿Cómo le vamos a hacer para revivir los ríos que hoy corren con mierda, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que corran limpios, ¿no? Y esa conversación es apasionante. Es súper interesante. Imagínate, no sé, todos tenemos un río en estas ciudades. Aquí es el río San Juan de Dios, que desde hace muchas décadas, ¿no? Corre con el drenaje de la ciudad, que fue el eje divisor entre los españoles y los indígenas que estaban en esta zona aquí en Guadalajara. ¿Cómo le vamos a hacer para resurgirlo, para abrir la calzada de Independencia y que corra limpio ese río? O el río Mixcoac en la Ciudad de México. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que resurjan estos ríos y que sean nuestra fuente de vida? Esa cuestión es bien apasionante. Yo sé que suena súper come flores, ¿no? O sea, como, nada, ya se piró este güey. Pero no, esa es la tarea que tenemos. Es que es además una tarea de proporciones históricas, porque tenemos muy poco tiempo para hacerla. Entonces lo vuelve todavía más una cosa de urgencia. Y es ahí donde creo que le das el clavo, ¿no? La proporción es histórica en términos de que el ser humano, y esto es bien importante que lo entendamos, nunca se ha enfrentado a algo así. La especie, ser humano, la especie, 150,000 años, nunca habíamos tenido un problema de este tamaño. Entonces, sí es de proporciones históricas lo que tenemos que hacer. Sí es un reto que llama todo nuestro ingenio, pero también a toda nuestra flexibilidad para romper los paradigmas que nos han dado y cuestionarlos. Todos vamos a bajarnos de nuestro caballo donde andemos y lo que hayamos creído que eran nuestras verdades absolutas, porque necesitamos reconfigurarlo todo. Y también por eso es bien importante no decir que hay una sola solución. Quien sea que les venda en la conversión climática la bala de plata, les está mintiendo. Si alguien llega y dice, no, es el hidrógeno verde, no, es la atómica, la energía nuclear, está mintiendo. Esa persona está mintiendo. En el mejor de los casos no sabe. Pero es una urgencia por una pluriversidad de alternativas. Claro, desde cómo voltear a ver, consumimos, producimos, cómo lo hacemos, qué energía usamos, todo. Es replantear en general cómo funciona la sociedad completa. Cómo regeneramos. Exacto. Es una conversión para reconvertirnos por completo. Y hay que estar abiertos a ello, ¿no? O sea, me lo decía un minero cuando hizo una investigación sobre corrupción y en las concesiones mineras, ¿no? Le decía, esa computadora que traes tiene tantos minerales que dependen de la minería. ¿Estarías dispuesto a no tenerlo? Pues es que sí. O sea, si la contraparte es que me muero, sobreviva el planeta, ¿no? Y voy a poder hacer otra cosa, pues sí, a huevo, ¿no? Venga, ¿no? O sea, tu celular, feliz. Sí, es que hay que estar abiertos a que esta trayectoria lineal que nos marcó la modernidad, ¿no? Donde cada vez vamos a tener más y vamos a ser más fregones y lo que sigue es volar en los carros, ¿no? Hay que estar dispuestos a romperla, estar dispuestos a que la trayectoria sea otra. Porque la trayectoria que traemos hoy es de desastre. Pero la trayectoria que podemos tomar, sí, hay cosas que ya van a pasar, hay cosas que ya nos están pasando. El planeta estable, ese jardín del Edén que teníamos en el Holoceno, que era este momento climático donde se establece la temperatura de la Tierra, probablemente se perdió. Lo que todo indica es que ya se nos fue. Pero el planeta que nos puede quedar, si logramos resolver estos ciclos de desigualdades, de injusticias, de consumo exacerbado, también puede ser bien hermoso y puede ser bien justo y puede ser bien solidario. Y ahí regresando a las premisas que me lanzabas, ¿no? Al inicio, en efecto, eso solo se puede desde la organización. Eso no va a llegar por vía de un partido político iluminado o de un mesías o una mesías, ¿no? Que diga, yo sí les sé a esto, háganse un lado, ahí les va, ¿no? No va a pasar. Porque precisamente estamos viviendo en un momento donde hay una captura del Estado, hay una captura de la forma en la que se toman las decisiones, incluso en los espacios climáticos, ¿no? O sea, las conferencias de las partes, las famosas COPs, ¿no? Que son estas conferencias a las que llegan todos los países a decidir cómo se va a resolver la cuestión climática, tienen más
representantes de la industria fósil, es decir, representantes de empresas de combustibles fósiles, de petróleo, gas, de Shell, BP, petróleo, todas estas, que representantes de países insulares, es decir, de países que están viéndose en primera línea afectados por la crisis climática. De los que se va a tragar el mar. Exactamente. En la última cumbre que hubo para el Tratado de los Plásticos, había más representantes de la industria relacionada con los plásticos, incluida Coca-Cola, PepsiCo y demás, que representantes de los países. Punto. Ahí sí. Entonces, evidentemente estamos viviendo un jaloneo entre quienes quieren por dividir. No nos engañemos, no es por visiones encontradas, es por proteger sus intereses económicos. Nos estamos enfrentando a gente que quiere proteger sus ganancias y las de sus accionistas. Y ya, es así de bruto esto, ¿no? Estamos frente a ellos que tienen mucho poder, van a arrojar todo lo que tienen en impedir que se rompa lo que les permitió convertirse en estas entidades superpoderosas. Justo que tocas este tema, quisiera, digamos, la última parte de lo que te hablaba de que es un tema político, ¿no? Al final de cuentas, a los que estudiamos, por ejemplo, desigualdad, como yo, desde el punto de vista económico, siempre decimos que hay dos problemas gemelos en el siglo XXI, que son cambio climático y la desigualdad, porque tienen características son muy distintas en muchas cosas, pero tienen cosas muy comunes, ¿no? Una, que son problemas que solo se pueden resolver con acción colectiva. O sea, yo si decido hacer algo distinto, no le voy a hacer nada al problema, igual sea climático, claro, igual lo que sea. Y el otro es que son muy complejos y muy costosos. Y son costosos en términos de lo que implican de reconstrucción, de reorganización, etcétera. Y eso los hace muy complicados, ¿no? Pero parten de un problema más o menos común, que es un problema de economía política, que es lo que tú mencionas, ¿no? Que al final hay ciertos intereses económicos que se van a resistir a esos cambios. Punto, porque así son las sociedades humanas, así siempre han sido. ¿Cómo podemos articular, digamos, esta demanda política, pensándolo, digamos, en el caso de México muy concreto, pero en general en el mundo, cómo podemos sí articular estas demandas políticas para lograr romper esos como bloques o esas coaliciones que justo usan su poder económico y en defensa de sus intereses y bloquean todos esos otros cambios, ¿no? Porque creo que ahí, al fin, tú como politólogo tendrás una idea de que esto es como la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Al final de cuentas, sí, todos tenemos estas ideas, todos queremos hacerlas, pero al final, ¿cómo vences esos intereses, no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que hay como un proceso, ¿no? Por el que yo he ido pasando de vivir la desilusión. Estábamos hablando ahorita de las COPs, ¿no? Donde tienes sentadas a la mesa a las petroleras y le estás pidiendo amablemente que se hagan un harakiri, ¿no? O sea, oye, de la manera más atenta te podrías enterrar esto, ¿no? Porque nos urge. No va a pasar. El poder no va a soltar el poder porque se lo pidas amablemente. Entonces, voy a remitirme, ¿no? A algo muy doloroso y muy crudo que está ocurriendo ahora, pero que creo que da pistas para la movilización, cómo funciona, que es el genocidio en Gaza, lo que está ocurriendo ahorita en Palestina. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos a una entidad, un gobierno está comprometido y abiertamente cometiendo un genocidio, terminando impunemente de un territorio a toda una población, y a cambio vemos que del gobierno de Estados Unidos financia, ¿no? Lejos de condenar, lejos de ser este garante que le gusta presumir que está poniendo los medios, está poniendo los recursos, está poniendo las bombas, los tanques, los aviones, todo para que esto siga ocurriendo. Una Unión Europea paralizada, con algunas opiniones simbólicas, muchas de ellas como España, otras también a favor como Reino Unido, bueno, ya no es Unión Europea, pero están a favor de todas maneras de apoyando a Israel. ¿Y quiénes están, digamos, de alguna manera poniendo en jaque a este modelo? Hoy, además de obviamente primero la resistencia palestina que se niega a desaparecer, ¿no? Y que con su cuerpo están pagando un costo altísimo, pero que además están informando, que además están hablando, que además hay periodistas y palestinos que están manteniéndonos al tanto con esta información y con lo que está ocurriendo allá. Es súper importante. Pero además tenemos gente movilizada en Reino Unido. Acaban de movilizarse hace unos meses para parar y expulsar de su territorio, cerca de Manchester, me parece que es una de las fábricas que produce armas que se están utilizando en el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Y ya anunciaron su cierre. Se va a cerrar esa fábrica. Se cerró ya esa fábrica. Luego tienes estudiantes en Estados Unidos en las universidades, que tú dirías, bueno, a ver, todavía soy vecino de una fábrica de armas, pues sí está medio directa la conexión, ¿no? O sea, aquí me organizo y entre mis vecinos lo paramos y a ver quién aguanta más, ¿no? Y en cambio, tú dirías, una universidad en Estados Unidos, pues ¿qué vinculación tiene, ¿no? O sea, con este conflicto tan horrible que está ocurriendo del otro lado del mundo. Pues bueno, la movilización que están provocando hoy por hoy es la amenaza más grande para Estados Unidos en su estabilidad económica, en sus intereses políticos también, ¿no? ¿Por qué? Porque están provocando una inestabilidad en el status quo.
el tener estudiantes acampando en las universidades exigiendo que cambien los fondos de inversión de las universidades, que además son gigantescos, que los cambien y que se salgan de cualquier tipo de empresa y de fondo que tenga que ver con Israel, está provocando un nivel de inestabilidad que, si algo va a frenar este genocidio, son estas movilizaciones con la presión política que están imprimiendo, porque además cuando el poder se siente amenazado, recurre a la violencia. Esto lo dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, Hannah Arendt dice, si el poder se siente amenazado, tiene que recurrir a la violencia, y esa no es una muestra de poderío, sino de todo lo contrario, de que está perdiendo el control de la situación. Entonces, hoy vemos a Estados Unidos como la policía tiene que voltearse contra los estudiantes, tienen que reprimir, tienen que arrestarlos. Ha habido miles de estudiantes arrestados en Estados Unidos en las últimas semanas porque tienen que reprimir, porque está saliéndose de control la situación para ellos y para su status quo. Y si volteamos a ver en la historia cómo se gestan los cambios, que hoy se los cuelgan algunos cuantos líderes, ¿no? Y Sudáfrica parece que es nada más obra y creación de Nelson Mandela, ¿no? Que sí, obviamente fue un actor importantísimo, pero hubo campamentos en las universidades. Hubo estudiantes que acamparon igualmente. Y además Nelson Mandela, hay que recordar que estaba en la lista de terroristas de la CIA hasta bien entrado en 1990, ¿no? Entonces, esto que hoy vemos que nos conflictúa y que incomoda el poder, son las formas en las que históricamente hemos logrado los cambios. El voto femenino, que también las compañías feministas lo saben, no se logró porque los hombres un día dijimos, hey, Diego, ya, güey, ya que vote, ¿no? Qué mala onda. Mi señora sí le sabe, hay que dar chance de votar. No, fue porque hubo sufragistas que rompieron ventanas, que rayaron paredes, que protestaron, que se movilizaron, que repartieron panfletos, hasta que ya era imposible soportar el status quo. Entonces, si no estamos pensando en claves de movilización que rompan el status quo, como lo hicieron en los momentos históricos, pues estamos fritos, no va a ser sentados a la mesa. Y además nos ponen la mesa de los niños. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una COP, a una de estas conferencias climáticas, tú llegas, es una feria de libro gigante donde todo hay un montón de pabellones y tú ves las conferencias y digamos las agendas que tiene cada uno de estos pabellones, y es un premio Nobel diciéndote cómo se va a arreglar el problema climático con quién sabe qué tecnología milagrosa. La solución está en ponerle cobijas encima a los hielos glaciares para que no se derritan. En fin, tú después de una semana ahí dices, esto lo vamos a lograr, vamos a romperla, ¿no? Te das cuenta que estás sentada en la mesa de los niños. Al lado, ahí donde está la gente trajeada discutiendo los compromisos y los acuerdos climáticos. Tú estás ahí en las organizaciones y los países invitados pasándote la bomba, ¿no? Y allá están las discusiones. Entonces, ni siquiera nos están dando un lugar en la mesa de la discusión. Entonces, rompamos la simulación, organicémonos para encontrar cuáles son esas rutas donde inestabilizamos el status quo y provocamos esos cambios que queremos ver, como ha ocurrido en absolutamente todos los cambios sociales que hemos visto en esta historia. Los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, de nuevo, no fue una convención de hombres blancos diciendo qué mala onda que no los dejamos ir a la misma escuela que nosotros, ¿no? Ya que vayan con nosotros también en el camión. No, se vuelve inestable a tal punto, ¿no? Y puede parecer insignificante una mujer rehusándose a darle el asiento a un blanco en un autobús como Rosa Parks. Pero en cascadas y en sumatoria se vuelven en los movimientos que cambian la historia. Y estamos surgidos de esos movimientos hoy. Cerraste en un muy optimista. Nota alta. Una nota alta, muy optimista, exacto. Lo cual se agradece en este programa porque casi no pasa. Pues muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos en México 2030. Fue muy buena la conversación, la disfrutamos muchísimo. La verdad es que nos dejas deprimidos, como siempre pasa aquí, pero también la verdad es que es muy divertido hablar de imaginarnos que sí se pueden hacer acciones colectivas para cambiar estas cosas. Sí, gracias, Diego. No, la verdad es que muchas gracias por Gabriela también por el espacio. Siempre disfruto mucho poder hablar de esto. Y yo sé que es deprimente escuchar que las cosas no van. Sabemos, a ver, así como hablando de la escucha, ¿no? Tú sabes que las cosas no iban bien. Lo sientes en el clima, lo sientes en el calor, lo ves en las noticias con los incendios, lo ves en las amenazas de sequía y de falta de agua. Ya lo sabes, ya lo sabías. Lo que hicimos ahorita fue explicar por qué está pasando todo eso. Y ahora es más bien tomar la tarea de decir, ok, ya con estas nuevas verdades y con estas nuevas claridades que tengo, vamos a empezar a buscar esos formatos de organización, ¿no? Y Yasnaya Gil, esta lingüista mije, que habla siempre desde la organización indígena, dice, a ver, cuando voltean a los indígenas nos dicen, ustedes saben organizarse muy bien, eso funciona ya con ustedes. Y dice, no, a ver, organícense, pero si no quieren para derrumbar el capitalismo y frenar la crisis climática, organícense para jugar fútbol 7 o para un club de bordado o un club de lectura. ¿Por qué? Porque esas formas de organización luego pueden derivar en otras cosas. Si tú juegas fútbol 7, Diego, ¿no? Y de repente no llegas y tus compañeros del fútbol se dan cuenta que no llegaste porque tu mamá está enferma y la fuiste a atender y le tienes que llevar comida y tuviste que faltar a la chamba, muy probablemente se organicen y digo, pues echarle la mano a Diego, ¿no? A ver quién puede pasar por él y hay que ir por su hijo que está quién sabe dónde. O sea, no sé. Al final de cuentas,
un grupo, una organización que no existía para atención de emergencias de tipo familiar, se vuelve eso. O sea, y entonces hay que encontrarnos, ¿no? Y también el encontrarnos nos da oportunidades de conversar de esto, de romper esa individualidad a la que también nos arroja un modelo económico que prioriza el individualismo y el triunfo del individuo por los demás, ¿no? Entonces, aprovechemos esa llamada de atención tan importante que nos hace nuestro planeta la organización. Y desde ahí construyamos las alternativas y el espacio, el lugar, la ciudad, el pueblo que queremos. Muchísimas gracias, Pablo. Gran cierre, gran cierre. Organicémonos. Eso. El cambio climático ya está aquí y es el gran reto del futuro. Es una amenaza a la supervivencia humana. Atenderlo con seriedad es la única manera de poder enfrentar sus efectos con una posibilidad real de éxito en la mitigación de sus peores consecuencias. Pero enfrentarlo con seriedad implica aceptar que debemos hacer cambios sustanciales en nuestras formas de organización social. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho, gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original, Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marcobian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción, Diego Castañeda. Grabación, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales, Paulina Palma y Jorge Mendoza. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Antonio de Morfay. Agradecemos a Pablo Montaño por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marcobian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.